Me tienes muy preocupado, Asustín. No es olvidar que los valores en los modelos pedagógicos siempre van a depender de muchas variables. Van a depender de un contexto histórico, van a depender de quién está en el poder, de quién está ejerciendo el poder y quiénes influyen en la toma de decisiones. Y no es olvidar que la iglesia tiene una hegemonía y la hemos mantenido a través del tiempo y no para Colombia, para el mundo, es nuestra hegemonía. En Colombia particularmente tú no puedes olvidar que a finales del siglo XVIII trajimos las escuelas del rey y esos centros de estudio que tuvimos a bien poner en los conventos enseñaban los valores de la época, sumisión, obediencia, resignación, valores que hoy en día hacen tanta falta. Recuerda que ya para la época republicana, entre 1820 y 1840, fruto de la Revolución Francesa, llegaron algunas ideas libertarias a nuestro país. Quería llevar valores como libertad individual, democracia, soberanía popular, pacto social, racionalismo. ¿Puedes imaginar una sociedad guiada por esos valores? Dizque para culturizar a los estudiantes. Nosotros debimos ceder un poco, debo ser honesto, porque los gobiernos eran libertarios y debimos ceder para poder amalgamarnos con esos profesores extranjeros que llegaban con sus ideas libertarias. ¡Hala, mi querido fraile Lucas! También debes tener en cuenta que debíamos formar a nuestros jóvenes con los valores para la llamada época de la modernidad, 1840-1920, donde se buscaba un modelo educativo más de corte liberal. Buscamos crear ciudadanos de buenas bases éticas y morales. Además de eso, poseedores de derechos y deberes con el Estado. Debíamos aprender un poco de la dinastía borbónica y sus ideas de corte liberal, que tomaron fuerza después de la Revolución Francesa. Pero ten cuidado, porque le exigíamos al educador ser poseedor de una buena moral y de conocimiento sobre el método pedagógico. Tienes razón, Asustín. Y casi logran deformar lo que tanto esfuerzo nos había costado. Casi logran destruir nuestro esfuerzo por establecer valores y una moral católica. Afortunadamente, contamos con este buen hombre, Rafael Núñez, un conservador excelso, quien en la Constitución de 1886 ordenó que la educación debía fundarse en los dogmas de la Iglesia Católica. Así evitábamos nosotros esas discusiones sobre qué valores debían prevalecer, qué tipo de enseñanza se debía dar en nuestros claustros. Básicamente hasta 1920 funcionamos bajo el modelo pedagógico católico. Era el que regía la educación la formación de los educandos. Es que lo recuerdo casi textual, ¿sabes? La moral, las buenas costumbres, la obediencia, el respeto a la autoridad, el civismo, el patriotismo, la igualdad y la justicia. Esos eran todos los valores que necesitábamos. Tienes razón, chino fraile Lucas. Durante los siglos XIX y XX la formación estuvo totalmente influenciada por la Iglesia Católica, pero era paradójico. Colombia tenía uno de los niveles más altos de analfabetismo en América Latina. Ascendía un 66% de la población adulta para el periodo correspondiente al año 1900. Y es hasta la primera parte del siglo XX que la formación educativa en Colombia empieza a tener un nuevo rumbo. Llega una revolución a algunos centros educativos que decidimos seguir las corrientes pedagógicas denominadas pedagogías activas o escuela nueva, que no solo acogían las propuestas de Juan Jacobo Rousseau, sino otros pedagogos que impactaron con sus ideas en esa época. Ovidio de Crol, Edouard Chaperet, Adolfo Fierrere, el famoso John Dewey y María Montessori. Dirigentes liberales asumieron el reto de traer al país esas nuevas metodologías y didácticas. Entre ellos un gran amigo, Agustín Nieto Caballero, quien fundó el gimnasio moderno por aquella época. Básicamente, amigo fraile, la pedagogía activa se desarrolló en tres fases y en tres momentos históricos distintos. Una primera fase con Juan Jacobo Rousseau y otros exponentes en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, caracterizado por individualismo y romanticismo.
Una segunda fase, caracterizada por una mayor experimentación, cuyo modelo pedagógico es mucho más elaborado. Se desarrolló a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Allí estaba como un exponente representativo John Dewey y de Crowley, y además la muy reconocida María Montessori. Finalmente, una tercera etapa se da entre los años 40 y 50 con unos modelos más desarrollados, en donde se deja de lado el concepto de individualismo, idealismo, y se buscan modelos pedagógicos a partir de la dialéctica. Se desarrollan unos nuevos escenarios a través de los que se denominó en ese momento la psicología genética. Allí Piaget marcó la diferencia. Afortunadamente, amigos, estos movimientos lograron entrar a Colombia poco a poco con el fin de hacerle un contrapeso a la hegemonía de la Iglesia Católica, quien posaba como garante y vigilante de los modelos pedagógicos y los valores que se promovían gracias a esa Constitución del 86 que tú mencionas. Recuerdo también cómo en los años 30 del siglo pasado llega una era de industrialización a Colombia, y esto hace que la formación tenga que cambiar, y muy acertadamente se crea por parte del gobierno la Escuela Normal Superior. Allí los docentes se formaban con ideas mucho más liberales, porque era la educación que necesitaban los profesionales de ese momento. Una formación tecnológica, con un desarrollo social, humano y científico, mediante una formación en habilidades y valores que trascendieran. Desafortunadamente, pues, no logramos armonizarlos con los modelos pedagógicos religiosos de los que tú nos has hablado. Eran muy distintos. Tus valores, sumisión, cumplimiento, el respeto absoluto a la autoridad, pugnaba con esos pensamientos liberales y librepensadores. Chocaron estas dos concepciones y afortunadamente una pequeña élite se formó con esa nueva pedagogía. Los otros siguieron trabajando con la del dogma católico, pues llegaron a todos los rincones del país. Como lo señaló mi amigo Agustín Nieto Caballero, el surgimiento de la pedagogía activa en Colombia fue como una isla en medio de un gran mar de pedagogía católica. Afortunadamente, mi querido Asustín, ese modelo del que me estás hablando, junto con esa tal Escuela Normal Superior, llegó a su fin en 1951. El excelentísimo conservador Laureano Gómez vio cómo esas ideas transformadoras estaban destruyendo nuestra sociedad. Claramente eran subversivas, y así lo consideró el dirigente conservador. Y es que ¿no te parece inmoral que estudiantes del mismo sexo estuvieran compartiendo el aula de clase? ¡Qué horror! Eso no obedecía los valores. Finalmente, ese modelo de pedagogía activa del que tú te refieres no fue sino un pequeño intento por sabotear las formas correctas de administrar los valores en nuestra juventud. Afortunadamente, solo unos pocos lograron acceder a esa visión extraña de la educación. Asunto que debemos agradecer a la ineficiencia del Estado. Nosotros asumimos la noble labor de formar a nuestros ciudadanos, de formar a los colombianos en valores. El analfabetismo seguía existiendo, pero no era por culpa de la Iglesia, era la culpa del Estado. Ya entre 1920 y 1960, la Iglesia seguía teniendo el control de la formación. La formación en valores se enmarcó dentro del ámbito de la continuidad del modelo pedagógico católico, como debía ser, fomentando la moral y las buenas costumbres, y adicionalmente estableciendo los cimientos de esa sociedad que ya se veía venir, una sociedad capitalista que empieza a ser individualista, y por eso debía tener esos conceptos de libertad para buscar el lucro propio y el respeto a la autoridad, que siempre fue fundamental, Asustín. Bueno, amigo fraile, pero hay que ver que a partir de los años 60 la sociedad colombiana empezó a enfrentar unos retos distintos. El capitalismo generado por un exceso de consumismo generó una sociedad sin valores. Ello, unido a largos años de lucha contra el narcotráfico, ha generado una sociedad que tiene valores precarios. Los altos índices de corrupción y un índice de violencia creciente han sido un problema finalizando el siglo pasado y los comienzos de este nuevo siglo.
Y la educación tradicional no se ha destacado como parte de la solución para esta crisis. Es por eso que los modelos pedagógicos han tenido que ser enfocados hacia los valores. Y así lo ha dicho la UNESCO, quien en una reunión que tuvo entre el 5 y el 7 de marzo en Cochabamba, Bolivia, en el año 2001, se señaló que la educación debía integrar todos los componentes de la vida de un estudiante, cultivar su capacidad artística e intelectual, contribuir a su desarrollo moral y formarlo con pensamiento crítico y llevarlo a que se desarrolle como un ser social con altos estándares de empatía y desarrollando sus valores de justicia y solidaridad. Con esta nueva visión de la educación, amigo Fraile, basada en valores, se busca construir una nueva sociedad que garantice a nuestros alumnos libertades en el pensamiento y una formación sólida en valores sociales, solidaridad, justicia, equidad, igualdad, valores pilares para combatir los problemas de la sociedad actual y construir una nueva sociedad. De verdad que ha sido un placer dialogar contigo, amigo Fraile.